Tenéis que entender bien el único problema. Hoy hablaré de la única estrategia. En otras palabras, el método. El primer día os hablé del único problema. El segundo, la única corriente. Y hoy, siendo la única estrategia, el único método. Yo pienso que en esas tres lecturas, mensajes, está todo para la evangelización del mundo. Jesús fue a ver a la mujer samaritana a Samaria y ella vino a recoger agua. Parece que venía a sacar agua simplemente. Era un problema que ella tenía. Un problema visible, que era que tenía sed, pero su verdadero problema fue su esposo. Y Jesús, hablándole del agua, dijo, trae a tu esposo. Pero realmente no era un problema de su esposo, sino que Jesús sabía que ella estaba preparada. Ella tenía esa necesidad espiritual que en medio de sus problemas. Jesús, conociendo esto, le dio una respuesta fundamental a su vida. En otras palabras, a aquellos que fundamentalmente reciben la respuesta, se les levanta un cambio. Muchas personas piensan que es problema de dinero o de la adicción, o un problema de mi pareja o mis hijos, mi familia. En realidad, esto es un problema visible, pero hay un problema oculto aún mayor. Pero no es el problema verdadero. El problema verdadero del hombre es que están separados de Dios. Es un problema del pecado, un problema de Satanás. Y hay personas preparadas a entender estas palabras. De verdad, si tú entiendes estas palabras, entenderás los cambios que se levantan en ti. Yo veo que hasta ahora habéis devocionado para proteger a esta iglesia. ¿Quién no querrá hacer el evangelismo en este lugar? Estoy seguro que todos queréis hacer el evangelismo bíblico y que se levante la obra en este lugar. Pues si esto no os funciona, incluso os sentiréis frustrados. Entonces, es lo más importante tu estado espiritual. Tienes que ser capaz de ver la torre que está en ti antes de Cristo y derrumbarla. Así como se levanta la torre de Dios en ti, verás la obra de Dios. Verás cuál es el plan de Dios en medio de toda la guía de tu vida. Hoy es el último mensaje y he comido junto con el pastor Kim Sambon y he podido conversar con él.
Es importante este entrenamiento que hemos tenido, pero el sistema que se levante para la continuidad lo será más. Entonces yo estoy orando y le he dicho, aunque Corea está muy lejos, pero el mes que viene volveré a Estados Unidos. Y le he dicho al pastor Kim que podemos empezar el sistema de la Escuela de Evangelismo para la prevención a la adicción en este lugar. Y hemos podido poner una fecha. Entonces, a finales de enero vendré nuevamente a este lugar. Y si es posible, también vendré en febrero. A partir de marzo, pues yo tengo que dar clases en el seminario. No será fácil para mí, pero estaré 2 meses viniendo para que se eche raíz. Y todos los meses yo fui a Japón. Y en esta ocasión voy a ir a Japón, termino el ministerio, voy directamente a Estados Unidos, termino y vuelvo a Japón. Es mi itinerario. Para mí no es un problema si es el plan de Dios. Pablo, él fue a una región, encontró a los discípulos y aunque le golpearon y le apedrearon, se levantó y volvió a entrar a esa ciudad. Entonces, en mi corazón había varias cosas y asuntos que me hacían dudar, pero he decidido venir. Entonces, durante los próximos 2 meses, yo he prometido que voy a venir de forma concentrada. Y le he conversado con el pastor Kim la fecha en la que me gustaría poder estar aquí y que no sea un problema para la iglesia. Conocéis bien la época y el horario en el que está nuestro escuela de evangelismo, donde hablamos de las 3 épocas, de los 3 atrios, el fin de semana y la época de la meditación. Entonces yo tengo ese corazón donde de forma real puedan realmente tener este sistema. Entonces yo tengo un horario donde quiero venir el viernes, sábado, domingo y a la semana siguiente, viernes, sábado, domingo otra vez. Entonces hay un equipo importante que me acompaña siempre. Con ese equipo quiero ver el campo que hay en Washington. Ha de prepararse el sistema, entonces funciona. Debéis tener el sistema para que Dios pueda enviar a discípulos de la multicultura. No se trata que yo lo haga o no, sino que delante de Dios sea guiado por Él. De forma especial, hay discípulos míos aquí conmigo y tienen que orar para recibir la guía.
Durante 25 años yo he hablado a mi iglesia qué es lo que voy a hacer cuando recibamos tales respuestas y tal cual estoy recibiendo la guía. Y también les he dicho que no voy a estar mucho más tiempo en Cuni después de construir el templo. Hay una razón por la que Dios me está dando las respuestas en este horario. De verdad, a través de vosotros, vuestra iglesia y la oración que estáis haciendo aquí, tendréis que ver el fruto y el cumplimiento de la respuesta a vuestra oración. He ido a la región del norte de Virginia. No sé qué es lo que pensará a las personas, pero yo pienso que Dios los ha ocultado a ellos durante 20 años. Y le he dicho, les he dicho personalmente que pienso que realmente Dios les ha ocultado durante 20 años. Pero en esa iglesia, donde el asistente pastor es mujer, sus dos hijos son asistente de pastores también. Veo que son dos personas preparadas por Dios para la evangelización de Estados Unidos y quieren ir en el camino de ser evangelistas. Y uno de ellos está entrenando en mi iglesia. Y pienso que Dios los usará grandemente también para salvar Estados Unidos. Es porque vosotros sois importantes. Y Estados Unidos es importante porque a través de Estados Unidos podemos ir a las 236 naciones. Entonces quiero que penséis que esta es la bendición y la respuesta de Dios para salvar todo Estados Unidos y no solo una escuela de evangelismo para vuestra iglesia. Entonces hoy voy a hablar de la estrategia única y el método. Yo en Darapán soy el director del Departamento de las Misiones para la Prevención a la Adicción. Y en Corea del Sur hay 11 escuelas de evangelismo. Y en Japón en 9 diferentes ciudades. En Falapán, en Filipinas hay 5 escuelas de evangelismo. Y en esta ocasión, en Estados Unidos vamos a comenzar. Pero el comienzo de la primera escuela de evangelismo, históricamente, fue en África, en Tanzania.
Hablando con 5 pastores sobre lo que hay en mi corazón, la electricidad se apagó. Entonces, encendiendo unas velas, yo pude hablar de que hagamos este ministerio. Pero no es simplemente ayudemos a los adictos. De verdad, yo al ver el ministerio con los adictos, he visto que el problema de ellos es el problema de todos y el evangelismo de dar a pan, ¿qué tipo de evangelismo es? El problema de esta época es la adicción. De verdad, tenemos que compartir cuál es la corriente necesaria. Entonces yo se lo expliqué a ellos 5 y ellos parece que lo entendieron un poco. Y regresando a Corea, empecé este ministerio para ellos 5. Empezando de esta forma, pues Dios ha ido abriendo las puertas también en Corea del Sur, en Japón, en Filipinas y ahora Estados Unidos. Justo antes de venir a Estados Unidos, junto con el pastor Ryu, hemos hecho la Conferencia Mundial de la Prevención a la Adicción, donde 1.200 personas nos hemos reunido a hacer esa conferencia. Incluso las oficinas se sorprendían. ¿Por qué? ¿Cómo se han reunido tantos? Y al día siguiente me escribieron que decirme con tiempo el horario para cuándo queréis la conferencia. Y se ha decidido hacerlo el año que viene en junio. Esto ha empezado con unos pocos pastores, pero poco a poco también sus creyentes han ido incorporando y ahora hemos crecido así. Personalmente, y al ver a las personas que me acompañan, veo que es algo que Dios ha comenzado. Tendremos que ayudar al adicto, pero no estoy hablando simplemente de hacer ministerio para la adicción. El problema del adicto y el problema de los demás es el mismo. De verdad, el problema del hombre es un problema espiritual. La mayoría de las personas están adictas al yo. Están adictas, incluso los creyentes de la iglesia están adictos al yo. Puede que sea incluso más fácil la droga porque es visible su adicción, pero los que están adictos al yo están atrapados por Satanás de forma invisible. Al estar 20 años yo conviviendo con los adictos me di cuenta de que su problema no es la droga en sí, sino que tienen un problema fundamental, igual que todos. Al verlos a ellos puedo ver también al creyente, pues él actúa así por la droga, pero los que no están drogados, ¿por qué actúan así entonces? Por eso yo he podido confirmar que si no puedo ayudar a un adicto, tampoco podré ayudar a un creyente de mi iglesia. Que vosotros podáis vivir, que podráis cambiar vuestro estado espiritual es la clave para salvar Washington.
Y yo al ver esto y tener este sistema puedo desafiar en cada país. No es algo que yo pueda hacer, sino que Dios está haciendo. Como es el plan de Dios, puedo ver que es Dios el que lo hace. Israel cayó en cautiverio con Babilonia. Y el rey Saúl fue el primer rey. Y después de David fue Salomón. Después de Salomón se dividió la nación. El norte de Israel y el sur, Judá. Podemos ver cómo el norte y el sur tenían diferentes reyes. Y podemos ver cómo el norte fue conquistado por Asiria y el sur por Babilonia. Entonces cayeron en cautiverio por Babilonia. Durante 70 años vivieron en cautiverio. Pero Babilonia fracasó, se derrumbó por completo. Los persas los, derrum- los derrotaron. Entonces la gente que estaba en Babilonia cayeron también en cautiverio hacia Persia. Y el rey de Persia fue Arjerjes. Y el padre de Arjerjes fue otro quien su esposa fue Esther. Entonces, en Estados Unidos le decís que son como bananas, ¿verdad? Por fuera amarillos, pero dentro blancos. Muchos coreanos que vienen a Estados Unidos caen con problemas de marihuana. La mayoría de los hijos de los coreanos que viven en Los Ángeles han caído en drogas. Hasta en galletas y caramelos ponen la droga. En Estados Unidos la prevención es algo tarde ya en realidad. En Corea pues podemos hablar de prevenir, pero aquí ya prevenir es tarde. En ese tiempo de que estaban en cautiverio con Babilonia, nació un TCK. Él fue Nehemías. Pensar en esto. Babilonia y Jerusalén hay más de 1000 kilómetros. Puede que no conozca Israel. ¿Qué tiene que ver con Nehemías que los muros de Israel fueran derrumbados? Al caer en cautiverio sus padres y ser arrastrados hasta Babilonia, hasta Persia, ellos pudieron realmente poner esto en su corazón y tuvieron sus hijos. Y a sus hijos los transmitieron el pacto. Y ese pacto entró a Nehemías, quien nació allí ya. Y Nehemías empezó a orar al ver cómo el muro de Jerusalén fue derrumbado. Y conocéis
que en unos en un tiempo muy corto, Nehemías pudo restaurar este templo que había sido derrumbado durante cientos de años. Durante más de 100 años estuvo los muros de Jerusalén derrumbados y Nehemías lo construyó rápidamente. Un TCK como Nehemías que se aferró al pacto y empezó a orar. Y en 51 días él reconstruyó los muros. Hasta ahora el Evangelio y la corriente ha estado aquí en Washington también. Si de verdad vuestra iglesia se levanta con el Evangelio, el tiempo podrá cambiar. Y en un corto tiempo, como 51 días, fue reconstruido esos muros. Cuando he ido a esta iglesia, yo me he dado cuenta que la oración de la madre ha llegado hasta los hijos. Y pienso que Dios ha empezado esta obra en ellos durante hace mucho tiempo, pero que ahora está llegando el horario. Si llega el horario donde os levantáis con este pacto, en corto tiempo todo será restaurado. Entonces yo, al hacer este evangelismo bíblico, puedo ir recibiendo la guía. Durante el 2004 yo empecé a ir a Japón todos los años, pero nunca ha ocurrido lo que está ocurriendo ahora. Continuamente en el horario del evangelismo estuve yendo a Japón y después de 20 años se ha levantado la obra. También 20 años que llevo viniendo a Estados Unidos y he ido recibiendo la guía siempre con la palabra. Sea que se levante la obra o no, veo que Dios me ha guiado siempre. Y en medio de este horario me he encontrado con vosotros. Si Dios obra, de verdad, en pocos días todo será restaurado. Es posible, porque Dios nos guía, claro que es posible. Si es la obra de Dios, por supuesto que Dios va a obrar. Hay algo que yo puedo encontrar con la palabra. He podido ver cómo Dios, el itinerario, cómo Dios restaura a una persona. Los pasos a seguir para la restauración de una persona. Por eso ayer os lo confirmé en el mensaje, que el evangelismo de Darapán es totalmente bíblico. A través de la escuela de evangelismo de enero, febrero, yo voy a estar hablando estas cosas.
Solo con el mensaje número uno y 2 que hemos visto, yo puedo predicar por 10 años con vosotros. Casi 35 años que yo me he encontrado con Darapán. Era joven y ahora soy abuelo. Tengo una nieta. Es que ya han pasado, ya tengo más de 60 años. ¿Será que estoy aquí porque sí? Como joven, como copastor. ¿Será que yo estoy aquí sin ninguna evidencia? Y yo sé que hay una razón de por qué Dios nos ha permitido encontrarnos ahora. El método único, en conclusión, es la sanidad. Es la sanidad. Jesús hizo un ministerio de sanidad, pero solo es la introducción. La verdadera sanidad y el verdadero método es que dejó preparado a los discípulos. Podemos ver cómo la iglesia primitiva también levantó al cojo de nacimiento y también en Samaria eran muchos sanados a través de ellos. Cuando salía al campo el equipo de Pablo, también el brujo, también la muchacha endemoniada eran sanados. Que vosotros sois la iglesia preparada por Dios, que está bajo esta corriente, las personas en el campo reciben sanidad a través de vosotros. ¿Será que se podrá levantar la sanidad con otras cosas? Por eso yo veo las personas con problemas de adicción a los juegos, a el alcohol o las drogas, lo veo como un resultado obvio y natural que se puede levantar en una persona que está muerta espiritualmente separada de Dios. Por decirle, deja de drogarte, deja de beber, el que no es feliz para nada en algo tendrá que buscar la felicidad. Yo lo entiendo perfectamente. No se trata de decirle si es correcto o incorrecto. Se sienten en soledad, se sienten en medio de muchas cosas. No se trata. No se trata de la adicción, sino que lleguen al estado que no necesitan más esa adicción. Sin encontrar esto, solo se esfuerzan en encontrar una sanidad. Con otras cosas no funcionará. En Estados Unidos es una sociedad donde se basan con las leyes los abogados o si hay una dificultad entran en tienen una consultoría o donde vas a terapia. ¿Cómo realmente pueden tener la respuesta? Si eres la persona que tiene la respuesta en al problema de esta época, podrás darle la respuesta. Entonces, aquellos que necesitan la respuesta vendrán. Entonces, el evangelismo funciona si esto lo tienes. Vamos a decir que en vuestras casas no salen agua,
Pero en la casa del pastor Kim hay agua. Cuando él abre el grifo, sale agua. Entonces, ¿él se tiene que preocupar de dinero? Todos con dinero vendrán a por agua a su casa porque es la única que tiene agua. Porque si no beben, morirán. Entonces, solo con abrir el grifo, llenar las vasijas y venderlas, será dinero. Entonces, es así, de esta forma, darle la respuesta. Todos tenían que venir a José, si no van a morir de hambre. Si de verdad conoces esta respuesta y tienes esta respuesta, Dios te usará. Hasta las herejías, hasta los budistas crecen. ¿Cómo no va a crecer la iglesia que tiene el Evangelio? Si realmente conoces el secreto y este misterio, Dios hará que funcione todo en ti. Si empiezas a descubrir aquello que está en ti que hace que no te funcione, será eso mismo el mensaje para salvar el campo. Por eso vuestra iglesia también va a subir a la corriente del fin de semana. En el mundo, el fin de semana se trata todo de salir de fiesta y tomar droga. La iglesia hace disfrutar de este fin de semana para cambiar la cultura. Para ello os tenéis que preparar con los tres atrios. No se trata de tres atrios físicos, sino que tengáis las personas que pueden dar la respuesta en estos tres atrios, para que lo que venga a vosotros se levante también. Se levantará grandemente el sistema. Es que para esto yo vengo 1 o 2 horas al mes y me voy, pero no funcionará. Sino que el fin de semana os tenéis que concentrar. Entonces, que hagamos la época del fin de semana aquí en Estados Unidos. Si de verdad sois la iglesia que tiene el pacto de seguir la corriente de las oficinas principales y compartirla, tenéis que ser testigos de esto. Entonces, para ello, yo voy a hacer este mensaje para que tengáis el dibujo completo. Quiero presentaros que en el Antiguo Testamento, a través de Nehemías capítulo 3, puedes ver el evangelismo bíblico. A esto le decimos las 10 puertas. No soy bueno dibujando, pero voy a dibujar el mapa de los muros de Jerusalén. Tiene como esta forma. Y aquí está el templo. Entonces, este templo es el templo de Zerubabel. Y Esdras
llegó. Nehemías no había llegado todavía. Entonces, al llegar Nehemías, empezó a construir, a restaurar estos muros a través de 10 puertas. Entonces, por esta parte de abajo del sur es un acantilado y por aquí abajo es cuesta abajo, por el lado izquierdo. Entonces, el norte es por donde más los pueden atacar. Entonces, todo el norte estaba derrumbado por completo. Está quemado, está derrumbado por completo. Y por eso empezó a restaurar la primera puerta, que es la puerta de las ovejas. La segunda es la puerta del pescado. La puerta de las ovejas es la puerta por donde entraba el, el animal a ser sacrificado al templo. Y la puerta del pescado es la puerta por donde entraba en sí el pescado, la pesca. La tercera puerta es la puerta vieja. Es la puerta más vieja, con más años. Y en este lado, la puerta número cuarta es la puerta del valle. La puerta del valle. La quinta es la puerta del muladar. En otras palabras, es el lugar donde tiran la basura, los desechos. El número 6 es la puerta de la fuente. El número 7 es la puerta de las aguas. El 8 es la puerta de los caballos. Y la 9 es la puerta oriental. Y la 10 es la puerta del juicio. Este es el orden en contra de las agujas del reloj en la que fueron construidas las 10 puertas para restaurar los muros de Jerusalén. Es el orden de las puertas, es el orden que el mensaje de Darapán. Es que no digo porque casualidad que el movimiento de Darapán es bíblico. La número 7 hemos dicho que es la puerta de las aguas. La 8 es la puerta de los caballos. La 9 es la puerta oriental. Y la 10 es la puerta del juicio, la inspección. Conociendo el nombre de estas puertas, has de ver el lado espiritual y ver tu propio estado también. El método en el que está haciendo la corriente y el mensaje de Jesucristo
el mensaje en el que está la corriente y el mensaje de Jesucristo, tienes que confirmarlo. Hay personas que dicen, ¿por qué el pastor Río habla de la torre? ¿Dónde está la torre en la Biblia? Antes de, o sea, entre la torre de la oveja y la torre del pescado, eh, se levantan dos torres. La torre de Hananel, perdón, de Jamea y Hananel. Está en la Biblia. La puerta de Jamea es la puerta de los 100 y la de Hanael es la torre, perdón, que Dios nos da. En Juan 10:7 nos habla de que Jesús dice que yo soy la puerta de las ovejas. Es la puerta para restaurar el culto. Es a cada uno de vosotros lo primero ha de ser restaurado el culto con Dios. Si se restaura el culto en ti, se restaura la torre en ti. Se levanta esa torre al restaurar tu relación con Dios a través de Cristo. Y esa torre es una torre donde se pueden levantar 100 personas. Es la torre donde Dios realmente levanta a sus guardianes. Entonces se levanta la obra del evangelismo. Es la puerta del pescado. Tienes que hacer que entres bajo esta torre, bajo estas puertas. Jesucristo vino como la puerta de las ovejas. Jesús mismo dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué es lo primero que hizo Jesucristo al venir a este mundo? Es llamar a los discípulos. Y además de ser la más vieja, es la puerta que nos habla de la corriente. Jesús, él vino, llamó a sus discípulos y les mostró la corriente. Después es la puerta del valle, la puerta del valle. Aquí nos habla que el problema del hombre, el problema del campo es un problema espiritual. Por eso, para solucionar este problema espiritual, Cristo había de morir en la cruz. En otras palabras, es el monte del Calvario. Si no puedes comenzar tu vida por a través de la experiencia del monte del Calvario, no comenzará ni funcionará nada. Conoces a Cristo, puedes creer en Él, pero de forma real tú has de morir en la cruz con Cristo. Tiene que tener un significado esa cruz para ti. Ah, es que a mí, yo soy esta persona que consiguió estas cosas, entonces no te funciona. No conoces la cruz. Tienes que ir a través de esta puerta, en Cristo. ¿Sabéis cuál es la número 5? Es la puerta del muladar, donde se tira la basura. Así como el reino de Dios
Así como la misión me es dada, soy capaz de descartar lo que no sirve. En otras palabras, después de resucitar, Cristo se encontró con sus discípulos para darles la misión en el Monte del Olivar. ¿Por qué no funciona el evangelismo? Tienes que cambiar esta pregunta. ¿Por qué Dios no me envía a mí personas a recibir la salvación? ¿Por qué no me funciona el evangelismo? Quiero hacer evangelismo porque no me funciona. Tienes que cambiar esto. ¿Por qué Dios no me envía a estas personas? La razón por la que Dios no me envía a las personas, tienes que conocerlo. Yo no conozco esto. ¿Cómo puede ser que Dios me envíe las personas? ¿Pensáis que lo conocéis? ¿De verdad lo conocéis? ¿Sois capaz de dar todo por esto? ¿Todo lo que pensáis que que tiene valor, podéis darlo por esto? Yo todavía no estoy hablando del entrenamiento de discípulos por el que habéis de ir. Ese mensaje para los entrenamientos de discípulos es diferente a lo que hacemos en un culto, en una iglesia. De verdad, para salvar el campo hay fuerzas especiales de evangelismo. El entrenamiento de un soldado y el de las fuerzas especiales es totalmente diferente. El soldado normal le dan de comer incluso, pero las fuerzas especiales es totalmente diferente. Tengo que evangelizar, hago algo de evangelismo, no sé, es totalmente diferente. ¿Habéis visto las fuerzas especiales de evangelismo? Si queréis ser esa fuerza especial de evangelismo, tenéis que recibir ese entrenamiento. Tenéis que recibir ese entrenamiento invisible a la vista. Entonces, yo voy a poner un ejemplo. En mi iglesia hay un discípulo de España. Él es español, pero ha venido a Corea, recibe entrenamiento y ahora es pastor. Hay un gran plan de Dios. Que un remanente de España haya recibido el Evangelio, venga a Corea y ahora se ha vuelto pastor. Con el pastor Kim Sambon, pues ha servido también en la Universidad de Remanentes y ha traducido. Pero yo pienso que necesita un entrenamiento. Y en el horario de Dios ha venido a mi iglesia a recibir entrenamiento conmigo. Y está en mi iglesia ahora. Y ha dejado las oficinas. Ha, ha dejado de servir a las oficinas principales y ahora está en mi iglesia. Entonces yo le he dicho, ven a la casa de misión. Entonces él está casado, pero vive en la casa de misión conmigo. Y le he dicho, vete a España y evangeliza allí, vuelve. Y le compré los billetes de vuelo y también le he dado algo de dinero. Y ahora está aquí en Estados Unidos. Y ahora le he dicho, no vuelvas con nosotros a Corea, sino vete a Latinoamérica. Da una vuelta en Latinoamérica y ven. Y también le he dado
el billete de avión y le he dicho, no te confundas, no te estoy ayudando con el billete porque eres alguien impresionante que hace las cosas bien. Dios, esto me lo ha dado a mí, pero el evangelismo que hacemos es muy importante y por eso te estoy ayudando. En Corea, tú has venido, has recibido entrenamiento y la gente te ve que eres como alguien importante y has servido a las oficinas, aunque no te han ayudado del todo, pero sí que te han apoyado. Cambia tu pensamiento. En el momento que tú tengas el pensamiento que las oficinas a ti no te ayudan, no podrás ser del 0,1%. Tienes que tener la actitud de ser capaz de vender de lo tuyo para el evangelismo si es necesario. Y yo esto te lo estoy mostrando como ejemplo. No seas engañado pensando que si no te apoyan no tienes que ir, sino que yo te estoy mostrando que te estoy dando de lo mío para lo importante del evangelio. Tienes que ser capaz de empezar desde el fondo del mar, tocando fondo. Si no tienes la actitud de que eres capaz de dar de lo tuyo, no puedes hacer una gran cosa. No te estoy ayudando porque pienso que haces las cosas bien. De verdad, a través de ti hay evangelismo. Pues sí, haces bien la traducción, pero Dios te está formando, estás en medio de ese proceso. No te confundas y piensa bien, cambia tu pensamiento, cambia tu actitud. Entonces yo le he dicho esto y para que lo entienda le he dado de mi dinero, porque es muy importante. Yo he dado de lo mío para que pueda llegar a entender este mensaje así. ¿Cómo va a funcionar si yo no lo hago así también? Entonces, mostrándolo, yo le enseño cómo hacerlo para que funcione. Está traduciendo en ahí adentro. Tenéis que recibir el entrenamiento de discípulos. Tenéis que ser discípulos. Si no podéis ser discípulos, ¿cómo va a funcionar? No sé qué estaba diciendo. A través de vosotros y en vuestra iglesia ha de levantarse discípulos de verdad. Por eso, el único estrategia es el discípulo. Es la persona, el discípulo. De discípulo a discípulo. No es cualquier cosa que una persona reciba el evangelio y venga hasta la iglesia. Pero no tienes que pararte ahí, sino que has de levantar discípulos, ir y hacer discípulos, nos dijo. Es lo que para ello entonces tú tienes que
ser discípulo primero. Venir en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y después ir y hacer, después del entrenamiento, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Aquel que recibe el entrenamiento es el que puede ir. Es así. Monte del Olivar. Dios se encontró, Pablo se encontró con Cristo y lo consideró todo lo demás basura. Alguien que lo tenía todo, que era fariseo, era judío, de Tarso. Alguien circuncidado después de 8 días de nacimiento. Era algo que parecía que él tenía todo lo bueno, pero no conocía a Cristo. Todo lo demás es basura por Cristo. Si de verdad os habéis encontrado con el Cristo resucitado, esto ha de tomar lugar en ti. Entonces, Nehemías no reconstruyó los muros con estas 10 puertas por este orden por casualidad, al igual que Jesucristo. Lo hizo él. ¿Esto qué es? El aposento alto de Marcos, el número 6. Es la puerta de em, la fuente. Es la puerta que suple del agua al templo. Es la fuente. Es la llenura del Espíritu Santo. El día de Pentecostés, el Espíritu vino sobre ellos. El aposento alto de Marcos. Es la corriente de los mensajes que habéis escuchado hasta ahora. Un poco más allá. Aplicando esto un poco más. Si no es Cristo y el monte del Calvario, no terminará el monte, el problema espiritual. Si no tienes la respuesta a este problema espiritual que hay en ti, no podrás tener también una respuesta a el problema mental que hay en ti. Sin disfrutar de la oración de que Dios está junto conmigo, no podrás solucionar ni tener sanidad el problema mental. Ha de venir el Espíritu sobre ti, entonces se levantará también la evidencia en tu cuerpo y vida. El aposento alto de Marcos es tu cuerpo y tu vida en sí. El monte del Calvario, el olivar y el aposento alto de Marcos. Entonces, el pastor Kim, con estas 10 cosas, puede él ya predicar hasta 10 años. Entonces, es la puerta de las aguas. Es la puerta de las aguas.
y después la puerta de los caballos. En Antioquía se formó el equipo que fue comisionado a las misiones. El campamento, la batalla espiritual empieza, la puerta de los caballos, donde empiezan a salir al campo. Los discípulos en la iglesia empiezan a hacer equipo y salir al campo. Es las fuerzas especiales. Las fuerzas especiales para el evangelismo. Estas eran las personas. ¿Cuál es la puerta oriental? Es la puerta por donde amanecía el sol. Es la puerta donde la segunda venida. Y la puerta del juicio, de la inspección. Es el juicio final. Es empezar con Cristo y acabar en Cristo. Los discípulos han de comenzar de esta forma y acabar en esta forma también. El mensaje que hemos recibido es bíblico completamente. Tenéis que ser capaz de cambiar el estado espiritual de una persona. Entonces se levanta también. Pues yo, al ver el mensaje del pastor Ryu, veo que es un mensaje totalmente bíblico y la corriente que está en la Biblia. Poco a poco, delante de Dios, yo he ido recibiendo la guía y aplicándolo de esta forma. Desde el principio, por gracia de Dios, yo he hecho el entrenamiento de discípulos. Y no ha habido nadie que me haga el entrenamiento de discípulos a mí. Por eso es que yo veo que es gracia totalmente de Dios en mí. Y yo delante de Dios con la palabra he ido recibiendo la guía. Es que yo plantado la iglesia y la asamblea no me la inauguraba. Y en 10 años pude finalmente registrarme. Yo empecé en el campo, la iglesia. Y yo estaba siguiendo el mensaje de las oficinas. Y también iba a enviar a mis discípulos a los institutos de evangelismo. Y, y tenían una entrevista antes de comenzar. ¿De qué iglesias vienes? De la iglesia primitiva. ¿Quién es tu pastor? Ah, es el asistente pastor Choonsu. No, eso no es una iglesia, les decían. Y mis creyentes venían llorando, diciéndome, ¿por qué nos dicen que no somos iglesia? Por eso es que yo no tuve más remedio que ir al campo. No tengo tiempo para pasarlo bien con nadie. Entonces, con los creyentes, siendo uno, iba al campo. Y ese fue el tiempo de mayor bendición para mí, de forma oculta. Y cuando establecimos
El, la iglesia, ya había 100 personas en mi iglesia y la mayoría eran todos no creyentes. Entonces, ¿sabéis qué ocurre con nuestros creyentes? Yo tenía 10 creyentes y 3 pastores, copastores. Entonces, los no creyentes venían y no conocían las iglesias, entonces pensaban que era lo normal. Ahora tengo 16 asistentes pastores en mi iglesia. Entonces vamos juntos continuamente haciendo entrenamiento de discípulos. Un día vino un universitario con el libro de sobre el libro de Romanos, un libro escrito sobre Romanos, debajo del brazo y venía y me seguía y yo iba al campo con él. Entonces yo le envié, me seguía a Japón, me seguía. Era estudiante, no tenía nada de dinero. No venía en tren, venía en barco. O sea, en avión venía en barco. Yo iba en avión y él venía en barco. Y después venía en autobús. Y cuando llegaba yo le criticaba. Venía después de un largo viaje y yo le criticaba más. Y le he hecho que durante 10 años venga a todo el campo de las misiones conmigo. Entonces tenía una gran deuda. No le he ayudado. Y ahora, desde hace 5 años, todos los billetes de avión la iglesia se los paga. Y yo le envío al campo. Ahora no tiene problema económico. Es un copastor mío. Y ha recibido un premio del presidente del gobierno. El mismo premio que yo recibí hace 10 años también. Para venir hasta Estados Unidos, al menos yo tengo que tener el premio del presidente de Estados Unidos, o sea, de Corea del Sur, para poder venir a hacer ministerio aquí, ¿no? Pues tendré que estar delante del César. Tendré que venir al lugar de las Naciones Unidas, al lugar de la Roma de esta época, Estados Unidos. De momento en nuestro país, pues me han dado un premio del presidente del gobierno. Parece que es un horario, pero también está la anciana responsable de la economía aquí. Yo empezaba a ir a la iglesia con 50, o sea, a hacer mi ministerio con 50 euros a la semana que me daban. Desde que planté mi iglesia, nadie me ha ayudado. Y ahora mi iglesia ayuda a las misiones. Y también hay mucho dinero que sale de mi bolsillo para ayudar a los demás. Y es un gran coste el de los billetes de mi vuelo. Y hemos plantado el edificio
de 10 millones de dólares. Al principio no necesitaba edificio. Así como Dios abría el campo, pues Dios lo iba haciendo. Yo no sé cuántas casas de misión tenemos en nuestra iglesia. Yo no sé cuántos apartamentos, pisos tenemos en nombre de la anciana Cho. Habrá como 7 apartamentos que ella tenga en su nombre. Ella lo ha comprado sola, no para ella, sino para el evangelismo. Y también en la isla de Jeju. Les dije, levanta el sistema en Jeju para hacer el evangelismo allí. Y desde ese momento, la anciana compró 2 casas allí. Y se ha levantado una iglesia ahora allí. Puedes verlo y darte cuenta de qué es lo que una persona necesita. Puedes ayudarle de esta forma. Y has de ser capaz de tú poder ayudarles. Yo, por gracia de Dios, he venido siguiendo el mensaje y un día he cambiado de esta forma. ¿Cuál es la llave del entrenamiento de Jesús en su vida pública? Es que dejó a sus 120 discípulos. Si tú empiezas un negocio, has de levantar a alguien que pueda continuar con el negocio, ¿verdad? Entonces tu negocio funcionará bien. Lo más importante es el evangelismo. Hay un evangelismo que Jesús hizo. ¿Y cuál es el evangelismo que Darapan hace? ¿Cuál es el entrenamiento de discípulos que vuestra iglesia hace? Hay un entrenamiento de discípulos que Jesús hizo. Entonces, Darapan, ¿cómo está haciendo el entrenamiento de discípulos? Tendremos que tenerlo igual, ¿verdad? El pastor Ryu lo está haciendo. Esa corriente, ¿cómo se está levantando en tu iglesia? Esto es el sistema que has de establecer. El entrenamiento que Jesús hizo. El entrenamiento que Pablo hizo. El entrenamiento que Darapan ha hecho.
¿Cómo lo hace tu iglesia? La mayoría no lo tendrán, no tendrán ese sistema. Todas las iglesias de Arapán han de entrar bajo esta corriente. Yo, a través del campo de la edición, he visto cuál es el verdadero problema y el evangelismo que debemos hacer en esta época, y es lo que predico. Una vez escuché el mensaje del evangelio y entré al campo y me encontré con un adicto, cuando yo era copastor. Entonces vi que este adicto necesitaba ayuda y le permití vivir conmigo. Vivíamos juntos todos los días y empezaba a venir a la iglesia donde solo había no creyentes. Por eso en mi iglesia no importa qué tipo de persona venga, con qué problema, no es un problema para mí, porque es lo mismo y todos tienen el mismo problema. Yo recibo la guía de esta forma. Entonces ahí pude pensar qué es lo que hay que hacer. Las corrientes de agua, si se encuentran un acantilado, se vuelve una cascada. En medio del movimiento de evangelismo de Darapán, ¿qué es lo que mi iglesia puede hacer? Ahí está la misión que tú has de encontrar. Si sigues pensando que solo eres una iglesia regional de la iglesia Manuel de Corea, no se levantará la obra en ti. Si sigues pensando que somos la iglesia de las oficinas principales, no funcionará. Tienes que encontrar eso único que Dios os quiere dar como iglesia aquí en este lugar. La corriente de la iglesia, de las oficinas principales, ha de cumplirse en esta iglesia. No te aferres simplemente al título de que eres iglesia regional. No ocurres simplemente con eso. Somos la iglesia regional, Emanuel. Tendrá que venir la respuesta a tu vida. Para que eso ocurra, Dios ha hecho que todo esto salga a la luz. Porque tú eres la iglesia que hace esto. Porque tienes que ser la iglesia que puede hacer esto. Si conocéis lo fundamental, pues puede que estéis felices porque viene el pastor Kim.
Puede que tengáis fuerzas, porque el antiguo pastor que enseñaba solo doctrina y política se ha ido y ahora viene alguien como el pastor Kim, pero no irá muchos meses. ¿Pensáis que vais a vivir porque viene el pastor Kim Sambon? Parece que hay un cambio y bueno, el ambiente cambia. Estaréis afligidos por vuestro estado y ahora empujando el pastor Kim os afligiréis más incluso. Es que yo estoy viendo vuestra iglesia como si tuviera una cámara de seguridad. No se trata de que cambie el pastor, sino que vosotros no habéis cambiado. Porque venga, vaya a funcionar, ¿no es eso? Entonces, después de un tiempo, empezaréis a ver los errores, empezaréis a ver las carencias del pastor que todo hombre y humano tiene y empezaréis a hablar, ah, no, pues el pastor Kim no hace esto y lo otro, tal. Y otra vez se levanta la persecución. Cuando estaba todo derrumbado, nadie dice nada, pero como Nehemías empezó a reconstruir los muros, empezaban a decir que qué hace este y por qué lo reconstruye y esto no hay que hacerlo así y lo otro. Empezaron a atacar personas como Zambalat, empezó y Tobías empezó a hablar de esta forma sobre lo que estaba haciendo Nehemías en vez de ayudar, hasta el punto que envían personas para incluso querer asesinarle. Tenéis que ser uno junto con el pastor y formar esa unidad y aferrarse a lo fundamental. Tenéis que aferraros a lo fundamental. De verdad, tenéis que aferraros al pacto y entrar en la corriente que Dios desea. Entonces, para ver esto, si no, ¿para qué yo voy a venir aquí hasta Estados Unidos? Puedo vivir bien en Corea. Yo en Kuni soy como el rey allí. Todos mis creyentes me esperan y quieren estar conmigo. ¿Para qué voy a venir aquí con el cambio horario y todo, sufriendo? Si pienso en mi iglesia, ¿para qué voy a venir hasta aquí? Por la evangelización del mundo. Porque Dios tiene un plan para el anciano Chan. Porque he estado totalmente muerto, no a punto de morir. Y ahora ha cambiado su oración ya. Ya sabe que estábamos muertos y Cristo nos salvó.
Entonces veréis el campo que está muerto. Veréis que realmente estás muerto. Es el horario de Dios. Si se salva y se aviva el anciano Chan, se avivará toda la iglesia. Entonces yo no le dejo tal cual. No es que vosotros creísteis, sino que Dios os ha ido a buscar. Y Dios no os deja simplemente, sino que obra en vosotros. No os dejará tranquilos. Por eso no se trata de que hagas muchas cosas, sino que Dios hace muchas cosas. Es que después de decir estas palabras, cuando a él le toque volver a orar, le costará. Podrá volverse hasta una carga por él, por lo que le estoy diciendo. Tenemos que ayudarles continuamente a que puedan mirarse a sí mismos y cambiar. Si no, se cubren con todo y un día están derrumbados sin saber por qué. Viene así de esta forma. Piensan que hacer la vida de fe es venir el domingo y estar sentado aquí. Y no se vuelve algo, una realidad en ellos. Yo no puedo, si sigo hablando así, no acabamos nunca. Hoy voy a hablar varias cosas, recibiendo la guía bajo estos puntos, tienes que llegar a varias conclusiones. El pacto entre Dios y yo. Dentro de el pacto, la visión. De verdad, después de ver el pacto de Cristo en mí, me ha dado un pacto, la evangelización del mundo. Entonces me ha dado la visión, donde he podido ver la corriente, donde he visto la visión, donde he visto el campo del mundo, el campo de Tegu, el campo en la iglesia.
Al ver el pacto he podido ver en el campo la visión. He visto la adición, que es mi visión. Y hay que prevenir esta adición. No es simplemente el departamento de las misiones de adición, sino que es mi CVDIP. Es mi CVDIP. Aparece el sueño. Lo que yo tengo que hacer. Lo que yo tengo que hacer. A través de ese sueño he visto la misión. Entonces he visto cómo se cumplía esto. La palabra de Dios en mi vida, en la iglesia y en el campo. Si hay algo en mí que no me funciona muy bien, es el ayudar con la administración y hacer el conversar con otros para decidir alguna decisión. Eso a mí no me funciona mucho. Voy siguiendo la palabra y la obra de Dios. A mí no se me da bien trabajar para los demás de esta forma. Durante el culto de instalación del pastor Kim Sambom, yo le he dicho al presidente de la administración que me entiendan porque no hago estas cosas bien. Pero mi corazón es para salvar todo Estados Unidos. Que yo no estoy aquí porque soy cercano al pastor Kim. ¿Qué significa ser cercano? Dentro del pacto estamos recibiendo la guía juntos. Y es importante por eso, porque está en la corriente. Él también es de la región de Gyeongsang, de Daegu, pero tiene también su temperamento, carácter. Tiene una gran voz, pero él es muy apresurado. Tiene prisa siempre. Puede que tenga áreas que no os guste. No tiene que ser un problema para vosotros. Tienes que seguir el plan de Dios completamente y a Cristo quien es completo. Es que todos tienen problemas. ¿Dónde está la persona perfecta?
Es el fundamento lo más importante. Tienes que hacer esto. Y es vosotros, la iglesia, lo que tenéis que ayudar en la debilidad del pastor. Y yo veo que en el horario de Dios, Dios le ha traído a esta iglesia. Que no es esto que funciona diciendo hagámoslo bien porque nosotros nos llevamos bien y hagamos esto juntos. No, sino la guía de Dios. Viendo la guía de Dios. Personas que no son capaces de ver esto. Ah, claro, como está el pastor Kim y son cercanos el uno al otro, harán esto juntos. Imágenes, siguiendo la palabra de Dios. Y he venido hasta Washington. Entonces, cada persona ha de tener el pacto. Dentro del pacto habéis de tener la visión. Dentro de la visión, el sueño. Dentro del sueño, tenéis que encontrar este pacto. De forma especial la iglesia. Tenéis que tener el pacto absoluto. Entonces, la iglesia tendrá la visión. Y de la visión lo que tenéis que hacer. Eso es el sueño que habéis de encontrar. Entonces, es la práctica. La práctica empieza a tomar lugar. Dentro de esto aparece mi práctica. Aparece el grupo del musical. Y aparece el sistema para la prevención a la adicción. Y aparece también los pastores que me acompañan, los discípulos. Esto empieza a ocurrir así. Hay que ayudarles para que esto lo puedan encontrar, uno a uno. De verdad, el pacto de Dios es Cristo. Has de tener el pacto, entonces podrás ver el campo. Y en el campo es que ves la visión. Entonces puedes encontrar lo que tienes que hacer, la misión. Verás el campo del mundo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Esto es lo que tienen que encontrar cada creyente y verán el cumplimiento de esto en sus campos. La clave para el entrenamiento de discípulos es este, el pacto. ¿Tengo el pacto conmigo o no? ¿Tienes el pacto o no? Sois la iglesia de Emanuel, pero de verdad tenéis esta respuesta. Tenéis que tener este itinerario para llegar a estas señales. Ese es el itinerario del que ha quedado.
por el que habéis de caminar. Entonces, no hay otra razón por la que os habéis encontrado con el pastor Kim Sambon. Por eso, la unidad en este pacto y en oración ayudarle y ayudarle para que esto siga funcionando. Humanamente es muy difícil, él tiene que hacer el culto de madrugada, tiene que hacerlo todo, pero yo también cuando planté mi iglesia hice el culto de madrugada y conducía para llevar a mis creyentes. Yo también tuve ese tiempo. Tenéis que ser la iglesia que comparte esta corriente, que es la misma corriente que Jesús compartió. Y que vayamos en esta corriente para recibir la respuesta del Darapana a la iglesia regional. Campamento. Para que puedan vivir la vida del evangelista. Para que puedan salvar cada campo. Para que puedan continuamente. Voy a dar la conclusión. Hay que cambiar el estado espiritual de una persona. Y viene la respuesta de Cristo y los 5 básicos. Si cambia tu estado espiritual, te viene la respuesta del Dharapana, iglesia regional. Si no, no intentes hacer esto, sino que cambia tu estado espiritual. Si cambia tu estado espiritual, lo otro viene como respuesta en ti. Pues no es el avivamiento de tu iglesia, es que estés bajo la corriente. A esto le decimos campamento. No es el salir al campo a evangelizar. Cada uno sois la iglesia. Sois el templo personal. Entonces, ¿esta iglesia qué es? La unidad. La iglesia que se reúne. El movimiento de evangelismo es el movimiento de iglesia. Vosotros sois la iglesia personal y la reunión de iglesia, el lugar donde reunís, es estar bajo esa corriente. Es estar bajo esa corriente. Este es el campamento más importante. Entonces, a través de la iglesia que se reúne, se vuelve también la iglesia del campo. En el campo aparece el cumplimiento. A esto le decimos la vida del evangelista, los 3 de hoy. La iglesia personal.
la iglesia que se reúne. De esta forma se ves la iglesia del mundo, misiones. Yo ahora voy por todo el mundo, con la evidencia que me ha venido a mí, a mi vida y a la iglesia, voy a todo el mundo. Soy testigo del cumplimiento de la palabra. Son las 8 misiones. Yo iba con el pastor Kim también eh, por todo el mundo para dar mensajes con las 8 misiones a través de la concentración. Es encontrar la misión para una persona, la iglesia y la región. Yo os estoy compartiendo continuamente la misión al pastor Kim, a vosotros y a la iglesia Manuel de Washington. Entonces es el sistema. Yo no tengo que venir eternamente a Washington. Tiene que levantarse el sistema para que aunque no venga, esto funcione. El sistema para la continuidad. Entonces es la torre itinerario y señal para las 5.000 tribus y 200 naciones. Ahí viene el Señor. Nosotros somos la novia y Jesús el novio. Y vamos al cielo. Igual que la iglesia espera quien es la novia, y la novia espera al esposo que regrese. La iglesia espera a Jesús que venga de nuevo. Es la iglesia personal, la iglesia que se reúne, la iglesia del campo, la iglesia del mundo y la iglesia para la continuidad. Es la iglesia eterna. Por eso lo más importante es la unidad de la iglesia. Cristo es la cabeza y todos nosotros el cuerpo. Somos un cuerpo, un mismo cuerpo. Entonces, si tú odias a algún hermano de la iglesia, estás odiando a tu propio cuerpo. Entonces, el movimiento de Darapán es el movimiento para salvar la iglesia. La iglesia de Manuel, al tener esta unidad en la iglesia, tenéis esta unidad. Y después os esparcéis durante una semana a cada puesto de trabajo, a sus campos. La iglesia esparcida es la iglesia del campo. Y después, toda la iglesia esparcida en todo el mundo. Es la iglesia del mundo. Es las visiones. Y tenemos que continuar esto hasta que venga Jesucristo de nuevo. Esto es lo que tenemos que hacer. Por eso Jesús dijo esto. Vosotros, id a hacer discípulos, bautizándoles, enseñándoles las cosas que os he enseñado. Este es el mensaje de Jesucristo. Y este es el mensaje de Darapán, en el que estamos recibiendo la guía.
Es el mensaje de Jesucristo. Es el mensaje en el que está la corriente. Vuestra iglesia de tener esto. Hagamos esto juntos. No necesitamos esto, sino en el horario de Dios, estos discípulos se levantan. Y siguiendo esta obra es la que seguimos. No se trata de reunir a las personas. Que si la iglesia Emanuel de verdad recibe bien la guía, estas obras se levantarán. Yo personalmente estoy muy agradecido, no solo porque el pastor Kim se ha instalado en esta iglesia, sino que pueda realmente abrir esta escuela de evangelismo aquí. Y yo con gratitud podré venir cada mes, donde no habrá una iglesia mejor si podemos ir juntos de esta forma. Esta es la mayor bendición. Que esta respuesta esté sobre ti y sobre toda la iglesia. Dios Padre, te damos gracias. Gracias porque bajo el horario perfecto de Dios podemos estar bajo este evangelismo bíblico. Que esta corriente sea compartida hasta que tú vuelvas de nuevo. Que el pastor Kim pueda recibir la llenura del Espíritu Santo y que todos los obreros de la iglesia reciban la misma bendición. Que sea el tiempo de se levanta la obra. Que sea el tiempo donde todos los creyentes pueden recibir esta guía. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.